¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el Padre Rafael Espino Guzmán, miembro de la Sociedad de San Pablo. Un gusto, una alegría estar participando con ustedes en esta Semana Bíblica 2021, cuyo tema de reflexión es el retorno de la palabra del Señor. Antes de la exposición de mi tema, me permito agradecer a los organizadores de este evento y, por supuesto, agradecer a todos aquellos que participan, sea de manera presencial, sea de manera virtual. Como ustedes bien saben, y tal como se ha dado a conocer en el programa de este evento, mi intervención se titula Las Sagradas Escrituras en el origen del pueblo de Dios. Este tema lo iré desarrollando por etapas, tal como aparece en pantalla o tal como vayamos desarrollando estos temas. Como verán, una primera parte es una introducción y luego de ella aparecerá las figuras destacadas en el estudio y la propagación de las Sagradas Escrituras. Segundo, las primeras versiones de la Biblia que usaban los cristianos. Tercero, los lugares propios de escucha, lectura y meditación de las Sagradas Escrituras. Cuarto, los temas fundamentales que los cristianos gustaban de profundizar en las Sagradas Escrituras en los primeros siglos. Y quinto y último, algunas razones o motivaciones para el encuentro con las Sagradas Escrituras emanadas de la experiencia de los primeros cristianos. Vayamos pues al desarrollo de este tema. A manera de introducción, debemos decir que desde los inicios del cristianismo ha habido un uso intensivo de las Sagradas Escrituras. De hecho, debemos decir que las Sagradas Escrituras y el pueblo de Dios han estado siempre en íntima comunión. Y aún más, gracias a las Sagradas Escrituras es que el pueblo de Dios se fecunda, se alimenta. E incluso también debemos agregar que las Sagradas Escrituras han emanado de la vida del pueblo de Dios. Pero para que conste esto que estamos diciendo, vayamos a leer lo que dice San Justino en el primer siglo, explícitamente en el año 150. ¿Qué dice San Justino respecto a esto que estamos diciendo? Lo siguiente: el día llamado del sol, o sea, el domingo, los cristianos tienen una reunión en un mismo sitio. Y allí se leen las memorias de los apóstoles, o sea, los evangelios, o las escrituras de los profetas, mientras el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha acabado, el que preside la asamblea exhorta e incita de palabra a la imitación de estas cosas excelsas. Después, se recitan oraciones y se presentan el pan y el vino. Esto aparece en la primera apología de San Justino Mártir. Este testimonio, este escrito de los primeros siglos cristianos, confirma aquello que más adelante dirá la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II, que expresamente dice así: la Iglesia siempre ha venerado la palabra de Dios, como venera también el cuerpo eucarístico del Señor. Desde siempre, en la Iglesia se ha hablado de dos mesas, la de la palabra y la de la Eucaristía. Las dos son pan de vida con que la Iglesia alimenta a sus fieles. Por eso, toda la predicación eclesiástica y la misma religión cristiana se nutre siempre de la Sagrada Escritura y se rige por ella, porque la Sagrada Escritura es apoyo, vigor, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Esto lo dice la Dei Verbum en su número 21. En efecto, debemos decir que el pueblo de Dios, la comunidad cristiana, desde siempre ha estado en estrecha relación con las Sagradas Escrituras. De ellas se nutre, de ellas se alimenta. Incluso más, las Sagradas Escrituras son esa palabra puesta por escrito de la vida de la comunidad, esa comunidad que ha sido fundada por Jesucristo. Ahora bien, es un dato ineludible
de que el pueblo de Dios ha mantenido un contacto tan estrecho con las Sagradas Escrituras que es un dato que no se puede negar. Pero hemos de reconocer, sin embargo, el papel fundamental que han jugado algunos personajes, algunas figuras en los primeros siglos del cristianismo, en el establecimiento del canon de las Sagradas Escrituras, en la profundización de las Sagradas Escrituras o en la divulgación de las Sagradas Escrituras. Mencionaré a continuación 3 de estas figuras importantes. No son los únicos, pero dado el tiempo y las circunstancias, me permito mencionar tan solo esos 3. El primero de ellos es San Irineo, un obispo y gran maestro de la Iglesia, quien nos proporciona el más antiguo testimonio claro de reconocimiento de los 4 evangelios canónicos, o sea, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. San Irineo tuvo un gran impacto entre los cristianos de los primeros siglos. Tanto fue su impacto que contagiaba entre los creyentes el gusto por la escucha y la lectura de la Sagrada Escritura. A propósito, debemos decir que los mártires compañeros de San Irineo llegaron a decir que le causaba una enorme alegría leer las Sagradas Escrituras diariamente y propagar su uso entre los cristianos. Un segundo personaje que destaco es Tertuliano, y lo hago porque fue uno de los grandes propagadores de la Sagrada Escritura en los primeros siglos del cristianismo. Y no solo eso, dada su influencia o dada su intelectualidad, también provocó que se estableciera con rapidez el canon de las Sagradas Escrituras. Este personaje, de hecho, es conocido por una particularidad, pues si bien pasó a una secta llamada montanista en sus últimos años, en su etapa ortodoxa, o sea, mientras permanecía fiel al cristianismo de origen, profundizó con esmero las Sagradas Escrituras, promovió su estudio y contrarrestó a los judíos que se oponían al reconocimiento de Cristo como continuidad y como culmen del Antiguo Testamento. Un tercer propulsor de las Sagradas Escrituras, por mencionar, es Orígenes, un prodigioso maestro, filósofo y teólogo cristiano, africano de la escuela de Alejandría. Se dice que desde niño ejercitaba ya la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras, y en sus años maduros llegaría a ser uno de los más eruditos biblistas de todos los tiempos. Escribió un total de 2000 obras en sus 69 años de vida, entre las cuales destacan su Hexapla, con sus extensos comentarios de la Biblia, y un tratado que incluye secciones sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras, un tratado que se llama Tratado de los Principios. También se dio a la tarea de propagar el amor a las Sagradas Escrituras. De él se pueden leer sus más de 500 homilías, donde se muestra muy popular, muy pastoral, y donde habla de la experiencia comunitaria de los cristianos sobre la Lectio Divina. Pero además de estos 3 personajes que ya te he mencionado, cabe destacar también el papel fundamental que jugaron los padres del desierto, unos cristianos, unos creyentes que decidieron vivir en descampado, que decidieron vivir en soledad para encarnar radicalmente el Evangelio. Se dice que muchos de estos padres del desierto llegaron a memorizar cuantiosos libros de la Sagrada Escritura. Incluso muchos de ellos memorizaron la Biblia entera. Lo fundamental o lo particular de estos padres del desierto es que hacían de la Sagrada Escritura su norma de vida. Te invito, hago un comercial, hago un paréntesis, te invito a conocer a propósito la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio en el año 357. Ojalá la puedas adquirir aquí en esta tu librería San Pablo. Pero te darás cuenta que en esta obra que ya te recomiendo, cómo era el estilo de vida de estos personajes, de estos padres del desierto. Y no solo eso, sino que descubrirás el modelo del cristianismo tal como lo presenta San Atanasio. En fin, los padres del desierto fueron ejemplo de vida y encarnación de las Sagradas Escrituras. Mucho debemos a ellos de la profundización, del estudio, de la meditación e incluso de la creación de métodos de oración a partir de la Biblia. Entre ellos destacan San Antonio Abad,
Cirilo de Alejandría, Gregorio Nacianceno, Juan Casiano, San Pacomio, Arsenio el Grande, entre otros. Todos ellos antecedieron, claro, a otras grandes figuras como San Agustín, San Benito de Nurcia, San Gregorio Magno y una pléyade de hombres insignes. Pasemos ahora al tercer tema de esta exposición, que corresponde a las diversas versiones de la Biblia que conocieron y utilizaron los cristianos en los primeros siglos. Y para ello, debo decir que la Biblia, o la versión de la Biblia más conocida y utilizada por los cristianos en aquel entonces, fue la Septuaginta, o también conocida como Biblia de los 70. Esto por el supuesto de que fueron 72 los traductores que participaron en esta versión. Ellos realizaron la traducción del hebreo y del arameo al griego. ¿Y por qué al griego? Porque era la lengua oficial, porque era la lengua que interconectaba todas las culturas, y casi es lógico, era la lengua por la cual también podía difundirse y darse a conocer el texto de la Sagrada Biblia. Pero lo interesante también es que, a la par de esta Biblia Septuaginta, existieron otras versiones de la Biblia, tales como una que está escrita en latín, que muchos han llegado a denominar como Vetus Latina, porque está escrita en un latín popular. Muchos no están de acuerdo, pero lo cierto es que esta versión en latín casi estuvo a la par con la Septuaginta. Así lo hacen constar algunas cartas enviadas de las iglesias de León y de Viena a las iglesias de Asia Menor e incluso a las iglesias de África del Norte, entre los años 150 y 200. Esta versión de la Biblia, de hecho, sería el antecedente de aquello que terminaría siendo en el siglo IV la versión llamada la Vulgata de San Jerónimo y que posteriormente se impuso como la traducción latina de la Iglesia Católica. Por supuesto que estas dos versiones de la Biblia que acabo de mencionar no fueron las únicas que conocieron y utilizaron los cristianos en aquel entonces. Existieron otras de muy variada índole que, para mencionarlas, pongo por caso las más recurridas y de las cuales también ahora tenemos algunos vestigios. Por ejemplo, aquella que utilizó la iglesia copta, o sea, la iglesia de habla egipcia en Alejandría, en sus varias versiones, originada hacia los años 150 y 200, o la versión de la Biblia en lengua sahídica, producida entre los siglos III y IV, una versión en lengua afroasiática que corresponde a la última etapa del idioma egipcio antiguo. Y también cabe destacar otras versiones que se propagaron en diversas lenguas, tales como la aramea, la gótica, la armenia, siriaca, la persa, todas ellas entre los siglos IV y VI. ¿Cuáles fueron los lugares propios para la proclamación, escucha, meditación y estudio de las Sagradas Escrituras entre los primeros cristianos? Por antonomasia destaca la liturgia. ¿Cómo lo sabemos? Existen varias fuentes que dan cuenta de ello. Vayamos a ellas. Ya en la primera mitad del siglo III, Tertuliano y Cipriano en África e Hipólito en Roma hablan de oraciones cristianas a diferentes horas del día, en imitación del ejemplo de Jesús y de los apóstoles. Oraciones que se hacían acompañar de ciertos pasajes de las Escrituras, especialmente de los Salmos y de los Evangelios. Y gracias a los estudios realizados sobre las obras de Orígenes y en base a los leccionarios antiguos, leccionarios especialmente de las comunidades de Roma, Antioquía, Milán, Constantinopla e Hipona, sabemos que en las iglesias se leían las Escrituras en 3 tipos de asambleas cristianas. Estos 3 tipos de asambleas cristianas son los siguientes. Primero, asambleas no eucarísticas. Los cristianos se reunían a lo largo de la semana para escuchar y meditar pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos.
También escuchaban algunos fragmentos de los Evangelios y las cartas paulinas. Segundo, asambleas dominicales. La particularidad de estas asambleas es que, domingo a domingo, y especialmente en la mañana, la asamblea se reunía en torno a la palabra. La palabra estaba al centro de la asamblea, porque ella fungía como vértice sobre la cual giraba toda la asamblea, y se hacía acompañar del pan y del vino. En esta asamblea se proclamaba de manera especial el Evangelio, y en algunas ocasiones también se escuchaban pasajes de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas paulinas. Y tercero, las asambleas eucarísticas de los miércoles y los viernes por la tarde. Repetían los esquemas de los domingos, pero la particularidad de estas es que se profundizaba y se meditaba con mayor tiempo las Sagradas Escrituras. Ahora bien, te preguntarás, ¿solamente la liturgia era el espacio del contacto con la Sagrada Escritura? Por supuesto que no. Había algunos otros que profundizaban de una manera mucho más académica, pero estaban más vinculados con los comentarios a la Sagrada Escritura. Incluso hay un texto que se llama la Didascalia Apostolorum, que da cuenta de que la Sagrada Escritura era también como aquel modelo de conducta para los cristianos. Se recomendaba la Sagrada Escritura como modelo de disciplina. E incluso algo mucho más fundamental es que la Sagrada Escritura fungió o estuvo con un papel muy preponderante en el arte cristiano, en el arte paleocristiano. Veamos pues algunos ejemplos. Ya desde los comienzos del cristianismo, los creyentes plasmaban escenas y temas bíblicos en el arte. Y esto lo hacían porque el arte era un vehículo muy importante, y lo sigue siendo, para la propagación de la palabra de Dios. Esos testimonios de la Sagrada Escritura en el arte los podemos identificar por antonomasia en las catacumbas, de las cuales las más famosas se encuentran en la ciudad de Roma, aunque también existen catacumbas en Nápoles y en otras ciudades como Sicilia, Malta, Argelia, Túnez e incluso en Egipto. Y lo mismo aparece en los sarcófagos romanos de los siglos IV y V, o de las puertas de madera de los templos y de las basílicas, y de todo el tesoro de imágenes y creaciones artísticas que son una reproducción narrativa y popular de la Sagrada Escritura. Los temas fundamentales que los cristianos de los primeros siglos meditaron, profundizaron y dieron realce a partir de su contacto con las Sagradas Escrituras. Estos temas son varios, pero yo tan solo menciono 6 que a mi criterio son los más importantes. Primero, la revelación de Dios. Segundo, la persona humana, su grandeza y su miseria. Tercero, Dios libertador y salvador. Cuarto, la nueva alianza en Jesucristo. Quinto, la ley del amor. Y sexto, la oración y el culto a Dios en la comunidad cristiana. Vayamos a ver estos temas de una forma más detallada. Pero previo a ello, digo lo siguiente. Estos temas aparecen ya en el Antiguo Testamento, pero los cristianos los reinterpretan a la luz de Jesucristo. Por eso es que cobran suma importancia. Veámoslos. Primero, la revelación de Dios. La plena revelación de Dios acontece en Jesucristo. Él es el Logos. Él es la palabra que se ha hecho carne. Él es la manifestación plena, el rostro visible de ese Dios que se revela. Segundo, la persona humana, su grandeza y su miseria. Las Sagradas Escrituras hicieron ver a los creyentes de los primeros siglos, y también a nosotros, que el ser humano tiene una alta dignidad entre las criaturas. Pero atención, las Sagradas Escrituras también dan a conocer al hombre su enorme miseria y su necesidad de redención. Esa miseria es asistida y redimida por Cristo Jesús.
Él muere por nuestros pecados y nos alcanza la redención. Tercero, Dios libertador y salvador. Los cristianos, en continuidad con el pueblo de Israel, han sabido reconocer la liberación que viene de parte de Dios. Esa liberación acontece en Cristo. De hecho, el mismo nombre de Jesús evoca la salvación venida de Dios, porque Yeshua, Jesús, significa Salvador. Cuarto, la nueva alianza en Jesucristo. La alianza tan conocida en el Antiguo Testamento acontece de manera definitiva en Cristo, quien con su sangre instaura una nueva alianza, una alianza eucarística, y es una alianza que no solo es para este mundo, sino también para el venidero. Quinto, la ley del amor. En el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, era la fuente suprema de la sabiduría de Israel, y por ello ocupa un lugar central en las escrituras del pueblo judío. Pero esa antigua ley es sintetizada y superada en la persona de Jesucristo. De hecho, Jesús le da una significación propia a la ley en virtud de su autoridad como Hijo de Dios, insistiendo en el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo, que son la síntesis de toda la ley y de los profetas. Y sexto, la oración y el culto a Dios en la comunidad cristiana. En el Antiguo Testamento, la oración y el culto ocupan un lugar destacado, porque esas actividades eran los momentos privilegiados en la relación personal y colectiva de los israelitas con Dios, que los ha escogido y los ha llamado a vivir la alianza. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, los cristianos comenzaron a reconocer que la adoración y la gloria a Dios no se da en un espacio concreto, no se da en el Templo de Jerusalén. Bueno, en parte, pero los cristianos reconocen que con Jesús a Dios se le adora en espíritu en vida. El nuevo templo es pues Jesús, y el verdadero culto a Dios es encarnar la palabra, es encarnar las sagradas escrituras y hacerlas vida. Por último, te comparto algunas razones o motivaciones emanadas de las experiencias de los cristianos de los primeros tiempos para que tú vayas al encuentro de la Sagrada Escritura, para que la leas, la medites, la estudies y la divulgues. Estas razones son las siguientes. Primero, porque a través de la escucha o lectura de la palabra conocemos a Dios. Dice Juan en su capítulo 5, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También dice San Agustín de Hipona, cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Segundo, porque a través de la palabra de Dios nos conocemos a nosotros mismos. La palabra de Dios penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu. Leerla nos permite conocernos a fondo, pero no desde la óptica humana, sino desde la mirada de Dios, desde la mirada misericordiosa del Señor. Tercero, porque la palabra nos orienta y transforma nuestra vida. Dice la segunda carta a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. O también dice el Salmo 119, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuarto, porque la palabra de Dios nos proporciona gozo y paz. Las circunstancias adversas y difíciles de la vida provocan desesperación y congoja, aflicción y dolor, tristeza y llanto. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, les he dicho estas cosas, o sea, su enseñanza, su palabra, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16.
Y por último, quinto, porque la palabra nos permite conocer, comprender y amar a la Iglesia. Leer la Biblia nos permite conocer la Iglesia de la que formamos parte, amarla más y gozarnos de pertenecer a ella, sabiendo que fue fundada por Cristo y que es conducida a través de la historia por el Espíritu Santo. La palabra también te motivará a anunciar la buena nueva, a cumplir el mandato de Jesús de ir por todo el mundo a anunciar la buena nueva y defender la fe. Agradezco su atención y su paciencia y pido a Dios que con su palabra fecunde sus corazones. Excelente semana bíblica.